Hola a todos, y bienvenidos a Little Red Transfer, una serie analog horror sobre material perdido y antiguas grabaciones, relacionadas con un centro de entretenimiento que ya no existe. Según la descripción del canal, todo esto es presentado como un proyecto creado por Arthur Mardrow, un aficionado a la Lost Media y a la restauración de material antiguo. Tras la muerte de su padre, Arthur hereda su oficina y encuentra una caja llena de DVDs relacionados con Little Reds, un antiguo centro de entretenimiento que actualmente ya no existe. Muchas de estas grabaciones serían transferencias digitales de viejas cintas VHS, motivo por el cual decide comenzar este proyecto, llamado Little Red Transfer, subiendo poco a poco el material que encontró. El primer video se llama Comercial Extinto. En la descripción, Arthur explica que encontró este comercial mientras revisaba antiguos DVDs pertenecientes a su padre. La grabación habría sido registrada en enero de 1985 y muestra un antiguo centro de eventos ubicado en Wavedon Mall. Además, menciona que la canción del comercial recibió polémica porque, al reproducirse al revés, podía escucharse el mensaje See You in Hell. Debido a esto, el comercial terminó siendo retirado del aire y republicado sin el supuesto mensaje subliminal. Sin embargo, uno de los integrantes de la banda aseguró que ellos nunca colocaron ese mensaje en la canción. Finalmente, Arthur revela que posee una caja llena de grabaciones similares, transferidas desde VHS, y que podría seguir subiendo más material relacionado con Little Reds. El video inicia mostrando el logotipo de Little Reds, acompañado de un inquietante mensaje, preguntando si el espectador también logró escucharlo. Poco después, comienza el comercial en sí, presentando a Little Reds como un centro enfocado en ofrecer múltiples actividades recreativas, celebraciones de eventos especiales y una gran variedad de comida. El anuncio muestra constantemente todas las experiencias y atracciones disponibles en el lugar, mientras de fondo suena una llamativa canción que acompaña el ambiente alegre del comercial. It's always a good day with Little Red and his friends. Book your next event using the party line below. No matter who you're surely find your spark at Little Red Scout Star. I've been Andy, and I'll see you next time. A simple vista, nada parece fuera de lo normal. El video aparenta ser únicamente un comercial común, destinado a promocionar un centro de entretención familiar. Sin embargo, lo verdaderamente extraño ocurre una vez que el anuncio termina. Mensajes como no hay actores en este film, todo lo que viste y escuchaste es real. Junto a la pregunta, ¿has oído hablar del asesino de los sueños?, comienzan a insinuar que detrás de Little Reds existe algo mucho más perturbador de lo que aparenta inicialmente. En la descripción también hay un video oculto, llamado UO Broadcast, una transmisión local grabada en febrero de 1985. En la descripción, Arthur menciona el fenómeno conocido como pánico satánico, una histeria colectiva de los años 80 y principios de los 90, donde muchas personas creían que cultos satánicos estaban influyendo en la música, la televisión y la cultura popular.
Esto conecta directamente con las acusaciones de mensajes subliminales vistas en el comercial anterior. La transmisión se enfoca en la polémica generada por el comercial que vimos antes. Aquí se menciona que Little Reds ya arrastraba varias controversias y rumores, incluyendo acusaciones sobre reutilizar comida, manipular las máquinas arcade y otras prácticas cuestionables dentro del lugar. Sin embargo, el verdadero problema surge tras la emisión del comercial visto previamente, ya que varios padres aseguran haber escuchado un extraño mensaje oculto dentro de la canción. La transmisión explica que, al reproducir el audio al revés, puede escucharse claramente la frase "See you in hell", es decir, "nos vemos en el infierno". Debido a esto, comienzan a surgir teorías relacionadas con mensajes satánicos y manipulación subliminal, algo que encaja perfectamente con el contexto del pánico satánico que se vivía durante los años 80. Incluso, el reportaje compara a los personajes de Little Reds con contenidos considerados polémicos en esa época, como Dungeons and Dragons, insinuando que la marca podría representar una mala influencia para los niños. Little Red's a safe place for their children. Don't let the catchy tune fool you. At the halfway point of the commercial, there's a message for you. Another voice can be heard over the charming Andy, the announcer. Parents took quick notice that it seemed to be in reverse. And when reverting the audio back to its previous form, the phrase "see you in hell" can be heard. That's right, hell. What is this? Some sort of sick joke? Or a satanic subliminal. El siguiente video se llama Little Reds Transfer 1. En la descripción, Arthur explica que durante 2005 se inició un enorme proyecto para intentar revivir la marca Little Reds, tras un incidente conocido como el tiroteo de Party 91. Como parte de este proyecto, empleados de Illusion Plus Entertainment comenzaron a recopilar antiguas cintas, disfraces, comerciales y diverso material relacionado con Little Reds para archivarlo o destruirlo. Esto eventualmente dio origen al llamado Transfer Project, donde varias grabaciones antiguas comenzaron a ser convertidas a formatos digitales más modernos. Arthur también revela que su padre terminó obteniendo varias de estas transferencias incompletas, algunas incluso conservando notas y conversaciones internas dejadas por los propios editores. Además, menciona que gran parte de esta cinta muestra a un archivista llamado Ivan Carpenter, un joven de 19 años que desapareció pocas semanas después de comenzar a trabajar en este material. El video comienza mostrando fotografías de una mujer junto a un niño, mientras se escucha una conversación entre ambos. Durante el diálogo, la mujer menciona una entrevista de trabajo y le promete al menor que, si consigue el empleo, celebrarán su cumpleaños en Little Reds. Sin embargo, la grabación cambia abruptamente a un cartel de búsqueda del mismo niño, identificado como Hayden Conway, de 11 años, acompañado de la frase "¿Sabes quién me mató?". Desde el inicio, el video deja entrever que la desaparición o muerte de niños podría estar relacionada con Little Reds. Después de esto, aparece un mensaje confirmando que Ivan Carpenter fue reportado como desaparecido el 30 de diciembre de 2005, luego de entrar al edificio Illusion Plus Entertainment, mientras investigaba el caso del tiroteo de Party 91. También se menciona que su computador desapareció junto a él. Luego, el video revela que la grabación que veremos corresponde a una transferencia incompleta de una cinta de entrenamiento para empleados de Little Reds, la cual todavía conserva notas y conversaciones dejadas por los trabajadores encargados de digitalizar el material. Además, se aclara que varios de esos mensajes pertenecen al propio Ivan Carpenter, escritos pocos días antes de su desaparición. Poco después, aparece el logo de Sony Creation, acompañado de un extraño mensaje que parece dirigirse directamente al espectador. Luego se muestra el logo de Illusion Plus, antes de presentar oficialmente a Little Reds Amusement Center. A continuación, comienza una cinta de entrenamiento para empleados, guiada por un presentador que primero explica la distribución del lugar. Little Reds ocupaba 3 plantas del centro comercial. La planta baja estaba destinada a espectáculos y juegos recreativos. La planta principal funcionaba como restaurante, y la planta A albergaba el sótano, oficinas y el estudio de Sony Creation, empresa encargada de los sistemas de audio animatrónicos y otros accesorios de la marca. Luego se muestra una imagen del fundador y CEO de Illusion Plus, el creador de Little Reds, Harmon Manchak.
Luego comienza una especie de presentación sobre los orígenes de Little Reds. Se explica que, durante los años 50, existía una leyenda en Virginia Occidental sobre un hombre lobo que atacaba personas con un hacha. Harmon Manchak decidió reinventar esta historia, creando su propio disfraz de hombre lobo y utilizándolos en ferias locales para asustar a niños problemáticos y repartir cupones de helado al resto. La idea se volvió muy popular entre la gente y para 1955 abrió el primer local de Little Red's Frozen Custard, un restaurante estilo diner que utilizaba a Little Red como su mascota principal. Con el tiempo, los demás personajes de Little Reds comenzaron a aparecer en comerciales y caricaturas, muchas de ellas creadas por el propio hijo de Harmon, Arthur Manchak. No obstante, lo extraño comienza cuando aparece un texto pidiendo que por favor mires, dando paso a la siguiente secuencia. Durante esta parte, se escuchan llantos de bebé que nadie parece atender, acompañados por sonidos aparentemente de un animatrónico, insinuando que algo inquietante está ocurriendo detrás de escena, aunque sin suficiente contexto para entenderlo. Después de esto, en el menú se selecciona la segunda opción, enfocada en la actitud que deben mantener los empleados. Se recalca actuar siempre de forma energética y amigable, mantener una buena actitud, permanecer limpios, y asegurarse de que todo el lugar también lo esté. Además, se insiste en permanecer siempre en personaje, ya sea usando uniforme o disfraz. Our uniform also shows off our branding and dedication to the world we're trying to build at Little Reds. And remember, the most important part of your uniform? A smile. La secuencia dura apenas unos segundos, pero deja entrever que algún tipo de incidente grave ocurrió dentro de Little Reds. El texto parece ser una conversación entre trabajadores del Transport Project, donde se menciona que algunas cintas contienen imágenes y fragmentos que no deberían estar ahí. Incluso, Ivan asegura haber comenzado a notar cosas extrañas dentro del material, más allá de simples fallos o distorsiones, insinuando que hay algo oculto dentro de las grabaciones. Luego, la cinta avanza al módulo 3, donde se explica que existen múltiples áreas de trabajo dentro de Little Reds. Sin embargo, la grabación vuelve a interrumpirse para mostrar otra secuencia inquietante. We have it all, and after a few surveys, you could be well on your way to your dream position. What's happening? They just started shooting. I can't find anyone.
En este fragmento aparece una niña dentro del lugar, y por sus palabras, se entiende que estuvo presente durante el incidente del tiroteo de Party 91. Después de esto, la cinta regresa al material de entrenamiento, revelando que el centro comercial posee pasillos ocultos para empleados, conectando distintas tiendas, áreas de descanso, vestidores, oficinas y la planta A, permitiendo movilizarse rápidamente por todo el complejo. Más adelante, tras mencionar que ciertas zonas son exclusivas para trabajadores, comienza una prueba de audio de animatrónicos. Each employee should be provided a key for this purpose. Hey, buddy! Hello, mister! How's onboarding going? Oh, hello to you too! Well, it's going just fine if I do say so myself. Say, Fox, Yes? what do you think the most magical part of Little Red's is? Haha, I'll have to say, the food. Ah, yes. The options are limitless here at Little Red. If I had to answer, I would say you, our entertainers. Oh, yes, me and my pals are great! Wonder how we... Designed flawlessly by Sonia, Little Red and his friends are machines controlled by air compression that's directed through tubes, similar to the veins in a human that in turn give motion to what is at first glance a static figure. Match this with a talented voice actor, and you've got yourself a real-life character. Or in this case, our very own Lox, the Golden Bear. Our animatronic performers are a topic we'll discuss later, but they are one really cool feature that little can compete with. Isn't that right, Lox? Go ahead and repeat your name for me. Aquí finalmente reaparece la mujer del inicio, asistiendo a la entrevista de trabajo para el área de ingeniería. También se revela que el niño visto anteriormente es su hermano menor, a quien cuida sola desde que sus padres desaparecieron años atrás, durante un viaje. Arthur le comenta que quizá no consiga el puesto de ingeniería, aunque aún podría trabajar como operadora de atracciones o asistente del área de premios. La mujer acepta sin problemas, y justo antes de terminar la secuencia, aparece otro mensaje oculto durante apenas unos segundos. El mensaje oculto revela que Iván comenzó a notar inconsistencias dentro de las cintas, descubriendo fragmentos de videos pertenecientes a años distintos, dentro de una misma grabación de entrenamiento de 1985. Mientras investigaba, encuentra referencias a una extrabajadora, relacionada con la masacre de Party 91, quien supuestamente terminó quitándose la vida después del incidente, y terminó convirtiéndose en una especie de leyenda urbana. Además, Iván sospecha que Little Reds intentó ocultar información sobre el caso, ya que casi no existen registros del incidente, fuera de referencias relacionadas con la fiesta del 91 aniversario de Little Reds. Luego, se avanza al siguiente módulo, centrado en las normas de seguridad. Se recalca la importancia de mantenerse alerta, prevenir accidentes y detectar cualquier conflicto o situación peligrosa dentro del lugar. Sin embargo, la cinta vuelve a interrumpirse de forma extraña. It's all in the details. Did you turn the stove off? Leave a light on? Wait. Is that door unlocked? Using your full brain power to ensure the simplest of tasks are completed is the easiest way to ensure, that's right, safety. Luego aparece otra nota interna, donde se menciona que una empleada llamada Tonya afirmó haber visto una grabación relacionada con una fiesta, pero donde claramente algo estaba mal. Según la descripción, el mensaje parecía provenir de los años 80 o 90. Había confeti, gritos constantes y una atmósfera extremadamente extraña. También se revela que Alice, otra trabajadora, le pidió cortar cualquier segmento demasiado dañino y continuar con el resto de la transferencia, insinuando que dentro de estas cintas existiría material que la empresa prefería ocultar. Poco después, aparece otra nota dirigida a Eric, donde se revela que Iván y Tonya comenzaron a investigar por su cuenta lo ocurrido en Party 91. Ahí descubren que la mujer vista anteriormente en las grabaciones no era una víctima cualquiera, sino la hermana mayor del niño que celebraba su cumpleaños durante el incidente. La nota también menciona que Alan y Alice no querían que siguieran investigando,
e incluso existían rumores de cancelar por completo el Transfer Project, insinuando que ambos estaban acercándose demasiado a algo que debía permanecer oculto. Luego, se avanza a la siguiente sección sobre los estacionamientos, acompañada de un mensaje que pide apagar la cinta, insinuando que no debería seguir viéndose lo que viene a continuación. Aquí finalmente se muestra un fragmento del tiroteo de Party 91. Tras esto, la cinta termina y comienzan los créditos. En la descripción también hay una página web, creada por Arthur Murdrow. Según el propio sitio, el objetivo es preservar la historia de la marca Little Reds. Entre las primeras imágenes mostradas, destaca una revista de 1984, llamada The Modern Wonder, donde aparece Harmon Manchak, el fundador de Little Reds. Arthur menciona que su padre solía hablar sobre la creatividad de Harmon y su enorme talento para construir miniaturas relacionadas con las atracciones del lugar. Después de esto, la página muestra diseños y modelos a pequeña escala de montañas rusas y estructuras del parque, los cuales aparentemente eran creados por el propio Harmon Manchak, como parte del proceso de diseño de las atracciones reales de Little Reds. Más abajo, la página incluye una sección de preguntas frecuentes, donde se entrega más información sobre Little Reds. Aquí se explica que el lugar era un centro de entretenimiento familiar, similar a cadenas como Chuck E. Cheese o Disney Quest, comenzando originalmente como una bolera antes de expandirse a múltiples atracciones. También se revela que la marca Little Reds fue liquidada en el año 2005. Además, se menciona que los personajes principales de la franquicia eran conocidos como los Woodland Pals, un grupo de mascotas y personajes asociados directamente al parque. Al final, la página confirma nuevamente que Harmon Manchak fue el creador de Little Reds. Al hacer clic en el nombre de Arthur, la página lleva a una sección donde él mismo explica el origen del proyecto. Aquí revela que heredó una enorme colección de VHS, DVDs y objetos antiguos pertenecientes a su padre tras su muerte. También menciona que su padre trabajó para Little Reds bajo la empresa Sony Creation, aunque nunca le habló demasiado sobre lo que hacía allí. Debido a la importancia que este lugar tuvo para su padre, Arthur decide comenzar el proyecto Little Reds Transfer, con la intención de preservar toda la historia de la marca. Además, la página cuenta con una sección de objetos y material recuperado, donde Arthur comienza a subir distintas grabaciones y fotografías relacionadas con Little Reds. Lo primero que aparece es nuevamente el comercial de Little Reds, acompañado de la descripción que ya vimos previamente. Después de esto, se muestra una imagen relacionada con un antiguo animatrónico llamado Piper the Rat, perteneciente a una atracción de agua, conocida como Hansel and Gretel's Water Works. Junto a la imagen se explica que este animatrónico habría sido creado por Sony Creation para una atracción tipo Dark Ride, dentro de Little Reds. Al hacer clic en Bravo Beaver, la página lleva a un documento llamado The Bravo Beaver Inquiry. Aquí se explica que Bravo Beavers era otro centro de entretención, ubicado dentro del mismo centro comercial que Little Reds. El lugar fue creado por Daniel Bridge en 1981, inspirado por cadenas como Chuck E. Cheese y Showbiz Pizza, utilizando animatrónicos y distintas actividades familiares para atraer público. Sin embargo, todo cambia cuando Little Reds comienza a expandirse agresivamente dentro del centro comercial durante 1984, agregando nuevas atracciones, montañas rusas y escenarios mucho más ambiciosos. La popularidad de Little Reds termina afectando gravemente a Bravo Beavers, iniciando una fuerte rivalidad entre ambas marcas. Según el documento, Daniel Bridge desarrolló un profundo resentimiento hacia Little Reds, llegando incluso a intentar destruir la reputación del lugar. Más abajo también aparece una caja de cereal promocional llamada Little Reds Custard Clusters, lanzada en 1990 y basada en los personajes de Little Reds. Arthur menciona que esta caja pertenecía a su padre, quien la conservó sellada durante años, como parte de su colección personal. Además, el empaque promociona distintos personajes de la franquicia y premios relacionados con Little Reds Amusement Center. Al hacer clic en Amazing Custard Flavor, la página lleva a una imagen promocional adicional del cereal, funcionando como otro ejemplo del material publicitario antiguo relacionado con la marca. Luego se muestra una lonchera clásica de los 80,
y ropa promocional perteneciente a la marca. Arthur incluso menciona que su padre dejó una caja llena de camisetas antiguas de Little Reds. Sin embargo, uno de los apartados más llamativos aparece al hacer clic en The Pink Room. Aquí se muestra una maqueta de una habitación conocida como The Pink Room, descrita como el lugar donde Little Red the Wolf y varios personajes de la franquicia habrían sido creados. Además, el texto menciona que esta sala funcionaba como estudio y oficina privada de la familia Manchak. Al final, se muestra material relacionado con antiguos comerciales animados, emitidos durante finales de los años 80. Arthur detalla que promocionaban productos, como el Little Red's Frozen Custard, y que actualmente gran parte de este material se considera perdido. Incluso menciona que su padre logró recuperar un fotograma original, perteneciente a uno de estos comerciales animados. Además, al hacer clic en Woodland Pulse, aparece una antigua publicidad de una miniserie infantil, protagonizadas por los personajes principales de Little Reds, mostrando cómo la franquicia también intentó expandirse hacia programas de televisión y contenido para niños. Por último, la página incluye una sección de contacto donde Arthur invita a las personas a enviar información, material perdido o mercancía antigua relacionada con Little Reds. Además, menciona que cualquiera puede comunicarse con él, si cree haber encontrado contenido relacionado con la franquicia. Después de todo lo visto, Little Red Transfer no parece tratar solo sobre una marca infantil abandonada, sino sobre un intento tardío de reconstruir algo que alguien quiso borrar. Lo más importante es que casi todo apunta al mismo punto, Party 91. El comercial con mensajes ocultos, las cintas alteradas, los fragmentos fuera de época, la desaparición de Ivan Carpenter y el material que la empresa quería cortar o destruir, sugieren que Little Reds no cerró simplemente por decadencia o mala fama. Algo grave ocurrió allí, y el Transfer Project parece haber sido menos un archivo histórico y más una forma de controlar qué partes de la historia podían sobrevivir. La gran ironía es que Arthur cree estar preservando recuerdos de su padre y de una marca olvidada, pero en realidad podría estar reabriendo una investigación que ella hizo desaparecer a otras personas. Little Reds había sido vendido como un lugar de diversión familiar, pero todo lo que aparece detrás de sus grabaciones revela una historia de encubrimiento, niños muertos, empleados silenciados y recuerdos que nunca debieron salir a la luz. Solo podremos saber más con el lanzamiento de futuros videos. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.